Saludos amigos de Principalmente. Gracias por su sintonía nueva vez en este programa que llega a toda la teleaudiencia nacional e internacional. Cada vez nos reportan más audiencia. En esta semana tendremos la presencia en nuestro programa del licenciado Julio César Valentín Giminián, senador de la República por la provincia de Santiago. El senador Valentín, que tiene una trayectoria reconocida en el mundo, vinculado también a todo lo que es el sistema de justicia. De modo que para nuestro público será de alto interés esta entrevista, este conversatorio con el senador Julio César Valentín. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente se llena de gala. Tenemos un invitado súper especial. Se trata del senador y jurista dominicano de larga data, con una trayectoria y una experiencia en el ejercicio profesional del derecho, pero también en su calidad de ex Ministerio Público. Se trata del licenciado Julio César Valentín, ex procurador fiscal de la provincia de Santiago, ex diputado y presidente de la Cámara de Diputados por 4 años, así como senador de la República por la provincia de Santiago, pero además ahora en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. El doctor Julio César Valentín ha logrado aquilatar, aparte de su ejercicio profesional, su paso por el Ministerio Público y además, debo decir, por la judicatura, porque también ocupó la posición de juez en Santiago. De todas esas posiciones, obviamente rindió una labor brillante, estelar, que lo han catapultado a las posiciones que en términos políticos ya ha ocupado, como presidente de la Cámara de Diputados, diputado de los más votados de la provincia de Santiago, y su última contienda por la senaduría de Santiago también con uno de los porcentajes más altos que haya logrado candidato alguno por esa provincia. De manera que con el licenciado Julio César Valentín, nuestro compañero, amigo, hermano, vamos a tocar diversos tópicos, sobre todo de mucha actualidad, que tienen que ver con la agenda legislativa y temas tan importantes y trascendentes como son la reforma policial que se ha ido postergando, así como la reforma de las Fuerzas Armadas del país. Son temas vitales, trascendentales para el fortalecimiento institucional de República Dominicana. De manera que para Principalmente el licenciado Olivo Rodríguez, Ramón Núñez y un servidor, es realmente un honor tener un invitado de lujo en nuestro programa, que tiene básicamente una labor educativa. Todo ese ámbito que son los estudiantes de Derecho, los juristas, los abogados, pero además la ciudadanía en sentido general. Licenciado, amigo, hermano, es un placer tenerlo aquí con nosotros. El placer es mío estar con 3 personalidades encumbradas, no solo del derecho, sino de ciudadanos ejemplares que hacen de este espacio un espacio importante, trascendente en la República Dominicana. Por ello estoy bastante feliz, bastante satisfecho de compartir con ustedes las reflexiones, los intercambios de ideas que puedan ser útiles a informar, a orientar, a dar a conocer en qué estamos en el Congreso y en la agenda política nacional. Vamos a comenzar por un tema que fue importante y será importante por todos los siglos de República Dominicana, y que tiene que ver con la reforma a la Constitución de la República. Y yo siempre aquilato esto, más que una reforma,
una nueva constitución de la República en la cual usted jugó un rol estelarísimo en razón de que usted ocupaba la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Pero aparte de eso, usted tuvo una participación en cuanto a la formación de los temas y la discusión de los temas más esenciales que dieron al traste luego con la proclamación de la constitución más democrática y moderna con que ha contado la República Dominicana en todos sus tiempos, y yo diría que una de las constituciones más liberales, abiertas y modernas de América Latina. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia novedosa, porque primero se impulsa a través de una iniciativa de las consultas populares, donde se escucharon diversas opiniones que finalmente se recogieron por una comisión de juristas y luego fueron discutidas por ustedes, y finalmente sale el producto que es la actual Constitución. Mire, creo que la experiencia de la discusión constitucional que culminó con la proclamación del 26 de enero del año 2010 es una experiencia riquísima. Primero, por la no precipitación del proceso de discusión. Más que el contenido, una de las grandes dificultades que ha tenido ese inestable proceso constitucional dominicano, que es el reflejo del proceso frágil de inestabilidad política que vivió el país o que ha vivido nuestro proceso histórico. Una de las notas fundamentales del constitucionalismo dominicano, lo destacan algunos estudiosos como Flavio Dadrío, Adriana Muquinzán y otros estudiosos de la historia del proceso constitucional, es las situaciones tensas, las imposiciones de una fuerza sobre otras, la precipitación en el proceso de discusión, la exclusión de actores relevantes de la discusión constitucional y el hecho de que se haya designado una comisión de juristas de distintos credos y orientaciones filosóficas, que se promoviera una consulta popular o varias consultas populares en los distintos puntos del país, hacía del texto un documento previsible. No era un texto solo a discutir o a consensuar por una élite de la clase política que residía en el Congreso. Y eso de algún modo dio la oportunidad a que se incorporaran una serie de aspectos, de orientaciones que se correspondían con diversas visiones de la sociedad dominicana. Si bien en algunos aspectos esta es la constitución más democrática, más avanzada, también desafortunadamente para mi perspectiva filosófica e ideológica tiene matices conservadores. Pero la sociedad dominicana es eso, es un complejo de orientaciones conservadoras, de orientaciones progresistas, donde en la historia el pensamiento y la práctica conservadora ha sido preeminente y las constituciones o habían sido la visión o el traje a la medida del gobernante de turno para gobernar discrecionalmente y al margen del dominio de las instituciones y de los cánones democráticos, o había sido la imposición de un sector avanzado que, triunfando una revolución en la febrilidad del triunfo revolucionario de 1857, hace una constitución muy avanzada, pero que los sectores conservadores, que es la Constitución de Moca de 58, los sectores conservadores empiezan a impugnarla y viene la sedición en contra de ella. Termina Santana con el poder y regresando la visión del artículo 210 en otro artículo. Pero lo mismo acontece con la Constitución, a mi juicio, más avanzada del siglo XIX, que la Constitución que culmina con la Revolución o con la Guerra Restauradora. ¿Por qué? Porque además de retomar los lineamientos avanzados liberales de la Constitución de Moca, los mismos actores, el mismo liderazgo, esa élite intelectual, Bonó, Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas, que habían participado ya en dos procesos de reformas democráticas, como es la de febrero de 1854, impulsada, liderada por Benigno Filomeno de Rojas, y que
Santana, que no estaba acostumbrado a que le llamaran a sus ministros, decidió promover otra constitución más atrasada bajo el liderazgo intelectual de Bobadilla en diciembre de 1854. Pero esas dos constituciones, la de febrero del 54 y la del 58 de Moca, fueron instaladas sus visiones después de la Guerra de la Restauración, pero agregando dos elementos fundamentales. Primero, la no ilegalidad de las manifestaciones religiosas al margen de la católica, que antes de eso había intolerancia religiosa en los planteamientos constitucionales, excepto en el proyecto de constitución de Duarte, que nunca se llegó a concretar, por situaciones que se conocen. Y segundo, se estableció por primera vez en República Dominicana el voto universal, ya no era una democracia censitaria. Es decir, primero que en Europa nosotros establecimos, que en muchos países de Europa, el derecho de que todo individuo de una edad determinada tuviera el derecho de elegir a los gobernantes que iban a dirigir los destinos de la nación. Y eso sentó un buen principio, aunque en la práctica se hicieron constituciones para desconocer esos derechos, lo que a mi juicio son constituciones no democráticas o constituciones, como decía Lowenstein, constituciones fraude, ¿no? Fraudes a la Constitución. La Constitución del año 63, por ejemplo, que es la que incorpora por primera vez orientaciones progresistas, que trata de redimir y sociales, ¿no? Derechos sociales, de redimir al ser humano y lo convierte en protagonista, lo quiere convertir en protagonista, plantea esfuerzos claros por eliminar la discriminación, cerrar las brechas entre ricos y pobres, es decir, la inclusión social, te establece la reforma agraria, que todo dominicano que tenga un techo tuviera un título de propiedad, eso es progresista, que las uniones consensuales generaran derechos económicos, que los hijos fuera del matrimonio fuera considerado un delito en la marginación de distinguir entre hijos legítimos o dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Cuestiones que vinieron después, 30, 35. Claro, 30 o 35, 40 años. Esa es la Constitución fue una de Bosch, ¿no? de 63. Pero ¿qué tuvo esa Constitución según algunos analistas? En todo no lo comparto. Que fue una Constitución que, aunque duró un tiempo razonable de cerca de 3 meses, del 25 de enero hasta el 29 de abril, realmente el nivel de tensión de la sociedad dominicana, el nivel de incomprensión, el nivel casi insultante de la sedición de sectores oligárquicos, de la jerarquía de la Iglesia Católica, de los desplazados del poder en un proceso democrático de unión cívica, empezaron a conspirar unidos a sectores económicos de la capital y de otros puntos del país, y naturalmente algún empujón de la política exterior norteamericana tuvieron para los militares corruptos, ¿no? Fue toda una secuencia de sectores. ¿Qué pasó con ese proceso? Que vos tenías una visión muy avanzada, había visto la Constitución del 40, había visto la Constitución del 40 de Cuba, que estableció el tema de la no distinción entre hijos legítimos y los hijos dentro del matrimonio. El tema, ahí participó el PSP también, el PSP, militares progresistas, el tema de la separación de la fe y el Estado, el tema, la Constitución del 47. El Papa Francisco como uno de los aspectos. Claro. La laicidad del Sin Estado. embargo, la laicidad, pero que propugnaba Juan Bosch, precipitó las jornadas de reafirmación cristiana como jornadas de ultraderecha, ultraconservadoras y autoritarias que terminaron con el golpe de Estado. Ahora, ¿qué se dice de esa Constitución? Que fue en su contenido la más avanzada, la más progresista, pero que contenía la visión de un segmento, del segmento triunfante en un proceso democrático, lo que lo hacía legítimo, y ante la imposibilidad de Bosch articular mecanismos de comunicación con esos sectores que perdieron las elecciones y esos sectores que querían el poder para distribuirse beneficios, no le aceptaron cargos ministeriales, ya con esa gente era difícil conversar. Entonces no era una constitución de todos. Entonces, realmente algunos analizan que no era una constitución de todos. Yo creo sí que era una constitución de los que menos podían, de los que no tenían voz históricamente para ser protagonistas de la elaboración de propuestas, de instituciones o de normas que gobernaran a un país sobre cánones de igualdad, de respeto, de dignidad humana, de los derechos más avanzados para esa época. Es decir, es
hay esa discusión. Ahora, ¿qué tiene la del 2010? Que es la única constitución que tiene prácticamente 2 años de discusión, entre la consulta, la creación de la comisión de juristas y 1 año de discusión en el Congreso. Pero el elemento más importante es que no fue, como dije yo, en un muy mal ensayo que elaboré en torno a esa discusión, que no fue la imposición tradicional y trágica de una sola fuerza sobre las demás fuerzas. Fue preciso incorporar opiniones de la sociedad. Fue preciso, los culturólogos querían expresar su opinión, los escuchamos y borramos lo que había que borrar. Las feministas querían un espacio, fueron escuchadas y partes fueron establecidos. La iglesia generó una situación de confrontación cerca y muy polémica, pero 8 meses antes de las elecciones. Se incorporó en la Constitución lo que se considera un tema conservador, pero bueno, es la opinión de un segmento de la población que se identifica con esa iglesia católica y otras denominaciones cristianas, de forma tal que lo que no estuvimos de acuerdo con incorporar eso en el texto constitucional, porque entendemos que definir la vida no es tema de una constitución, como no dice, cuando se establece, se protege el derecho a la libertad, la Constitución no dice la libertad es tal o cual cosa. Entonces sí, se quiso privilegiar el tema de la vida para, digamos, anticiparse y petrificar, si se quiere, una visión de hoy frente al legislador de mañana que no es lo que se estila. Pero bueno, eso fue votado democráticamente y eso está en la Constitución. Entonces, en consecuencia, nosotros entendemos que el gran legado de esta Constitución, además de los institutos, de la ampliación de derechos, de la ampliación de potestades para el Congreso, que en un momento que esté más equilibrada las fuerzas políticas en el Congreso, yo les aseguro que va a redundar en un mayor nivel de fiscalización, de control, y también porque... Ahí están las herramientas realmente. Las herramientas están ahí, también hace falta voluntad y ciudadanía. Y cultura política. Y cultura política. Mire, por ejemplo, el tema de la Cámara de Cuentas, que fuera emanación de una propuesta de la Cámara de Diputados. Eso fue una cuestión que a nosotros, a despecho del acuerdo entre el presidente Fernández y el presidente del PRD en ese momento, de Miguel Vargas, decidimos que no debía seguir siendo una propuesta del legislativo, del ejecutivo, y que debíamos reivindicar la Constitución de Bosch, que lo desconoció luego la Constitución con matices más conservadores de Balaguer del 66, y rescatamos el contenido de Bosch y establecimos que debía ser de emanación congresional, porque el control externo no puede estar en manos de quien dirige las instituciones que van a ser auscultadas, que van a ser fiscalizadas, controladas por la Cámara de Cuentas. Pero ¿qué pasó? La oposición política en la República Dominicana tenía lo que se denomina el poder de veto. ¿Por qué? Se exige 2/3 partes para la propuesta, pero ¿qué pasó? La carencia de visión hizo que el presidente Mejía entendiera que si le ponían en una de las 5 ternas a uno de los de él, estaba bien. En lugar de apostar, servimos de veto como Partido Socialdemócrata y propugnamos porque hayan personas equidistantes de las preferencias partidarias. Luis Abinader creyó que su propuesto iba a salir. En efecto, fue puesto. Pero no estaban mirando la mayoría absoluta que tenía el PLD, no absoluta, definitiva, hegemónica en el Senado de la República. Y también Miguel Vargas entendió de manera, diríamos, si se quiere ingenua, bueno, van a poner uno de los míos. Pudieron hacer 2 cosas, o apostar a la equidistancia a concursos de oposición, o apostar a frenar para que hayan 2 ternas solo de PRDistas o una terna. Ni siquiera en eso el PRD tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo para servir como un jugador con poder de veto, como llama George Bailey, un politólogo norteamericano. Pero bueno, cada actor, las instituciones están creadas, la cultura política y la condición de oposición o de partido de gobierno te permiten a ti promover las acciones, los esfuerzos para que las instituciones se concreten. Es decir, nosotros somos las instituciones, el Congreso, pero hay un componente de cultura política, como señala usted, profesor Olivo, hay otro componente que es el de la ciudadanía que le exige a los políticos, o me actúa conforme a determinados valores o no voto en el próximo torneo por ti. Entonces, como la política es racional, si yo veo una ciudadanía crítica frente a un determinado comportamiento, trataría de no tener el rechazo de ese fragmento de la ciudadanía que podría generar opinión pública favorable o desfavorable a mis criterios. Yo creo que ese es el gran aporte de la Constitución del año 2000. Julio César, hay un detalle también que impactará muy positivamente de cara al futuro de la institucionalidad dominicana.
por vez primera también, la Constitución del año 2010 se ocupa de la administración pública y de los grandes principios. La responsabilidad solidaria del Estado con sus servidores por conducta ilícita, el régimen constitucional de los servicios públicos, los principios de organización administrativa, los principios de actuación administrativa, la constitucionalización de la función pública, un logro, una aspiración de toda la vida, ¿no? Que por ese predominio, como que señala Julio César, de los sectores conservadores en la vigencia de los diferentes textos que nos han regido, bueno, impedía, obstaculizaba que se sentaran las bases para una burocracia pública, profesional y estable. A ti te correspondió, Julio César, conjuntamente con la senadora Cristina Lizardo, promover algo que hemos considerado como la ley más importante después de la Constitución, que es la Ley de Derechos de las Personas en su relación con la administración y que guía el procedimiento administrativo que debe seguir los entes públicos. Recientemente la Cámara de Diputados convirtió esa iniciativa tuya y de la senadora Lizardo, la convirtió en ley. Sobre la misma se generaron interesantes debates, sobre todo en el ámbito del Senado de la República, hubo vistas públicas, un trabajo muy intenso en la Comisión de Justicia. ¿Cómo valoras tú este aspecto de la administración y del procedimiento y de los procedimientos administrativos en el ámbito de la Constitución? Excelente pregunta la que acaba de hacer el licenciado Olivo Rodríguez y Huertas. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y desde que regresemos, el licenciado Julio César Valentín, con la vastedad de sus conocimientos y sobre todo con el papel protagónico que jugó en la elaboración de esa ley, nos va a seguir edificando sobre este y otros temas. Continuamos principalmente conversando con el licenciado Julio César Valentín, jurista y senador de la República. Julio César, antes de la pausa planteábamos el tema de la importancia de la administración pública en la Constitución del año 2010 y cómo ya el Congreso, a través de una iniciativa tuya de la senadora Cristina Lizardo, comienza a implementar los mandatos de la Constitución con la Ley de Derechos de las Personas en su relación con la administración. ¿Qué nos dice al respecto? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, dos aclaraciones. Al inicio, el profesor Radamés me presentó como presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos. Ya no soy solo un miembro de ella, porque además tenía varias iniciativas y arbitrar las iniciativas que yo mismo propongo es complicado. Pero ahora soy presidente de la Comisión de Interior y Policía, sin embargo soy un protagónico integrante de la Comisión de Justicia que dirige Francis Vargas. Sobre este proyecto de ley, yo creo que la Constitución del año 2010 por primera vez asume el tema de la administración pública a partir de principios muy claros de profesionalidad, de estabilidad, de idoneidad, de racionalidad, de lo que ha carecido el Estado dominicano. Y probablemente por ello hayamos tenido políticas públicas de difícil implementación. Las políticas públicas que más éxito han tenido han sido aquellas que sus oficiales públicos han tenido cierta estabilidad, cierta profesionalidad, cierto buen criterio en la selección. Yo creo que esta Constitución manda a consagrar el buen gobierno, el derecho a una administración pública transparente, una administración pública responsable, una administración pública que no se erija en un monumento a la verticalidad y al autoritarismo, sino que ve al Estado como un actor en red, un actor en la que tiene que tomar en cuenta derechos de las personas físicas y morales. Esto de un miembro de la administración pública decir, se establece la eliminación de las licencias a tales navieros. No, perdón, eso debe tener un proceso
porque esa persona tiene un derecho a ser escuchada, a que se le delibere, a que no haya secretismo, a que se le trate con dignidad de merecedores y acreedores del derecho a la buena administración, al servicio público de calidad, de prontitud. En ese sentido, está la ley de la función pública que vino antes de la Constitución, claro, la ley orgánica de la administración o de la función pública. Sí, que fue de las últimas leyes promulgadas por el expresidente Fernández. Magnífica, promulgada por el presidente Fernández. Y la ley que usted hizo referencia de los derechos de las personas ante la administración o frente a la administración pública. Yo creo que esta última viene a ser, sin duda alguna, la ley que con mayor firmeza viene a garantizar la implementación de una serie de postulados y derechos que emanan de la Constitución del 2010. Esta ley obliga, compele al Estado, un Estado que no es responsable, ante el ciudadano a quien debe promover el bienestar general, que es la gran virtud de la República, del pensamiento republicano democrático. Es una constitución hueca, vacía. Y en ese sentido, esta ley orgánica de los derechos de las personas ante la administración viene a ser, si se quiere, la principal norma dominicana después de la Constitución. Y yo creo que hay que incentivar a que no solo los ciudadanos, sino también las personas morales, sus gerentes, promuevan a todo lo ancho del país el conocimiento de esta importante normativa que viene a consolidar la implementación de la Constitución materialmente del año 2010. Y lo que debo aclarar es que esa es solo la iniciativa y la voluntad política de nosotros, tanto nuestra como de la senadora Lizardo, pero eso es una elaboración del profesor Olivo con un conjunto de juristas de relevancia nacional e internacional. Cualquier ajuste nosotros lo hicimos generando los espacios de discusión, escuchando sectores, pero el contenido filosófico, moral, textual de esa importante aportación se le debe a esos juristas que usted, por humildad, no dice, pero nosotros solo asumimos el compromiso político con esos postulados, por lo que yo lo felicito a usted. Y yo creo que debemos felicitar al pueblo dominicano, porque probablemente hoy, nosotros que estamos mirando siempre en el cortoplacismo los acontecimientos, no nos demos cuenta. Pero en meses, en años, veremos en los procesos que realmente habremos legado al país un documento de un valor ideológico, de un valor sustancial que viene a atar esos derechos, a obligar a la administración frente a los derechos de las personas. En ese sentido, yo creo que ese es uno de los grandes logros. Y pasó por un buen proceso de discusión, más en la Cámara de entrada que fue en el Senado, pero yo felicito a la Cámara de Diputados, que asumió con prontitud, con seriedad, y valoró ese proceso de laboratorio que hicimos en el Senado de la República para disponer de esta ley. No introdujo ninguna modificación lo que expresó a la reforma voluntad que se hizo en la Cámara. Y se trabajó mucho, hubo seminarios. Lo que demostró, yo lamenté no ir a un seminario que hubo un lunes a las 2 de la tarde, pero yo creo que fue un trabajo respetable, la comisión que dirige Jaco Alberti, ¿verdad? Así mismo, entre la Comisión de Trabajo, Pública. La Comisión de Justicia también, que cabeza Demóstenes Martínez. Yo felicito a la Cámara de Diputados por el empeño que expresó en esa importante iniciativa, como en otras que han pasado, esa ley orgánica de la administración pública. Y hay otras que están pendientes, que nosotros vamos a seguir trabajando, impulsando. Tenemos la suerte de disponer de un buen banco de juristas dominicanos, administrativistas, constitucionalistas, especialistas en derecho público, que van a ir generando, digamos, junto a la clase política, esas redes institucionales que le dirán a los males administradores públicos: no, a usted se le ha dado un voto de confianza para ese cargo, pero a usted no se le ha dicho que usted pueda actuar discrecionalmente, sino que de actuar bajo
las directrices de una serie de normas que hemos venido trabajando. Y como decía un amigo del propio Libo en un momento, esas redes institucionales se convertirán como las redes cuando uno la tira al agua. En ese momento no habrá pez, pero habrá muchos peces gordos que podrán caer creyéndose en el ejercicio autoritario del poder, que seguirán actuando como se actuó en el pasado. Senador, usted preside la Comisión de Interior y Policía y ya desde el inicio hemos mencionado el tema de la reforma policial como uno de los aspectos pendientes y que ahora en su condición de presidente de esa comisión le ha tocado también impulsar algunas iniciativas de construcción de consenso, de depuración del proyecto. ¿Qué nos puede decir con relación a esta tarea pendiente? Mira, lo importante es reconocer que el Poder Ejecutivo, cuando envía el proyecto, lo manda con una comunicación de 3 páginas, que a mi juicio contiene el propósito ideológico. Yo diría que es la carta ideológica. Yo soy una persona muy ideológica. Yo creo mucho en los principios. Y esa constitución, ese documento, el presidente de la República, cuando le remite al Senado y al Congreso, confiesa que el Estado dominicano ha padecido de cierta actitud responsable frente al tema policial, que ha promovido reformas institucionales, legales, democráticas, pero que el tema policial y de la seguridad ciudadana ha estado rezagado, por el temor probablemente a no abordar frontalmente nudos muy difíciles de desembarazar, de desamarrar, que vienen de una vieja tradición autoritaria dominicana. Y que entendemos que el tema policial es exclusiva atribución de los policías. Y si bien los policías deben ser protagonistas de este proceso de reforma, la clase política tiene la responsabilidad, y el Congreso y el Poder Ejecutivo fundamentalmente, que sus cabezas son electos por el voto popular, de responder a las expectativas y demandas ciudadanas. ¿Cuál es el bien que los dominicanos con mayor insistencia demandan? La protección de sus bienes, la protección de su familia, de sus vidas. Lo que más refieren es que no quieren sentir percibiendo el riesgo, la amenaza de que le roben, de que le maten, de que le hieran, de que le violen a su hija o a su hijo. La gente quiere proteger sus bienes y a su familia. En consecuencia, el Estado dominicano debe ser responsable. Y si la Policía Nacional, al igual que los partidos políticos, son las instituciones con menor nivel de credibilidad, no es verdad que vamos a estar en la capacidad de proveer de ese bien que demanda la población, que es la seguridad, cuando la agencia estatal encargada de procurar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, de las personas, de la propiedad, de la vida, es una institución que está totalmente señalada por la población. Está diciendo el presidente y el Congreso en su discusión que ahí todos son manzanas podridas. No, pero sí que hay que crear mecanismos para que las manzanas podridas no dañen las otras y sean sacadas. Estamos diciendo que no puede actuar, como dice el profesor Enterría, que no pueden haber inmunidades de poder. O sea, no puede ser que la policía esté al margen del control de la Contraloría, o que la Cámara de Cuentas no actúe tan protagónicamente para determinar si han comprado uniformes durante tantos años, según los presupuestos ejecutados, como usted me dice que un sargento dice que hace 8 años que no le dan un uniforme. Esa potestad es de la Cámara de Cuentas y es también del Congreso. Julio, y dentro de ese espíritu que tú señalas de la administración del presidente Medina, está el hecho de que recientemente se ha creado también la veeduría pública para todo el sistema de contratación en el ámbito de la Policía Nacional. En efecto, yo creo que ese es un mensaje de incuestionable valor. Nosotros no podemos permitir que se vea como normal el cobro de comisiones. A mí me dijo un oficial en una ocasión, no, porque no hay que hacer nada mal hecho, con el 15 está bien. Y yo, ¿con qué 15? No, pero es normal, eso es lo que sale. Entonces, si usted me permite que eso que es un delito, el que está encargado de garantizar el combate al delito,
o una de las agencias responsables de prevenir, de investigar y de perseguir el delito, naturalmente investigar bajo la dirección del Ministerio Público, pues que usted me diga que eso es un robo, eso es un atentado al patrimonio público, y el que afecta el patrimonio del Estado puede afectar el patrimonio de cualquier persona con mayor razón. En ese sentido yo creo que hay cosas que parecen culturalmente aceptables y normales, pero que nosotros debemos ponerle una parada porque estamos en el siglo XXI. Y lo que fue válido ayer no puede ser válido hoy. Que la iglesia dijera en 1920 que era totalmente antirreligioso que se investigara un cuerpo humano después de cesadas sus funciones vitales, hoy es ciencia pura. Y la iglesia no tiene objeción a esto. Entonces nosotros no podemos inmovilizar ni los criterios ni las instituciones. En ese sentido, el hecho de que se esté planteando reforzar el poder de la administración civil sobre sobre el aparato policial, el hecho de que se establezcan mecanismos de control internos y externos más, el hecho de que se eliminen discrecionalidades en los rangos, en la selección del personal, en el tipo de educación que se le va a otorgar, en el tipo de asignaciones y beneficios que se van a asignar, no puede ser una compra de privilegios. No puede ser que sigamos en la mala práctica de que un pobre policía que dura 30 años de servicio prefiera entrar en contubernio con una autoridad policial y decirle, póngame un especialismo, cóbrelo durante 2 años usted, para cuando me salga la pensión no me salga con 15,000, sino con 100,000. Esa mala práctica, esa falta de transparencia, hay que someterla al ajuste de las técnicas de la administración moderna. Y todo eso pasa por transparencia. Hay cuestiones en la policía, en las Fuerzas Armadas, que son, si se quiere, reservados. Pero el tema de la administración de los fondos, de la administración de las jerarquías, de los criterios de la selección del personal, del criterio de remoción de personal, no puede ser la voluntad de un individuo que diga, yo te voy a poner allí para que tú te limpies y tú me reportes una parte. No estoy diciendo que todas las administraciones permitan eso, pero no puede ser, por ejemplo, que yo, que soy miembro de la Dirección de Investigaciones Criminales, esté investigando un caso de un famoso crimen y que 4 o 5 años después, en grado de apelación, yo aparezca como abogado de esa persona. Porque eso es totalmente contraproducente. Porque usted tiene la oportunidad de viciar el proceso desde el inicio de la investigación. Por eso el protagonismo del Ministerio Público en el proceso investigativo. Eso es uno de los puntos más importantes. Entonces yo creo que hemos avanzado. Generó un problema con la primera ley del Ministerio Público. Venimos avanzando desde hace mucho. Y a este señor que está aquí entrevistándome, y al propio profesor Ramón Núñez, y a otros actores de las anteriores administraciones del presidente Fernández, hay que reconocer esa gran aportación. Miren, señores, en una ocasión alguien se reunió con el doctor Leonel Fernández y el presidente Fernández le preguntaba sobre algunos ataques que son normales después de 3 años, de 3 periodos de ejercicio, y algunos puntos que él entendiera luminosos. El presidente quizás estaba esperando que le hablara de la imagen de modernización, que es un gran logro, y una serie de cuestiones. Dijo, presidente, la dignificación del Ministerio Público. Presidente, es que hace unos 20 años, 15 años, ir una madre que se viera en buenas condiciones a ver un muchacho que estaba detenido, probablemente su solución estaba resuelta en que ella entrara en aproximación sentimental con un actor de la policía, o que no lo escuchara. Hoy el Ministerio Público tiene otra visión, otra misión, otros protagonismos. Yo creo que ese es un gran logro. Otro de los grandes acontecimientos que hay que reconocerle al Congreso Nacional es su determinación de haber escuchado esas demandas de la sociedad y de los líderes del Ministerio Público de los últimos 8 o 9 años, quienes demandaban que se dignificara. Y logramos en la Constitución un elemento que, aunque pueda encontrar la crítica de lo que ejercemos el poder hoy, de algunas determinaciones, es en 20 años. Que ese reporte de la democracia les va a consagrar a ustedes
y a los que nos hicimos responsables de quitarnos discrecionalidad en el ejercicio del poder de la política, pero para dar mayores niveles de certidumbre, mayores niveles de largo horizonte, mayores niveles de garantías a los derechos. Así como una constitución que es una de las más garantistas de América Latina. Como digo que hay temas conservadores, los mayores aspectos son progresistas y uno de ellos es el garantismo. Y otro de ellos es haberle dado a ese Ministerio Público esos niveles de protección y de estabilidad. Y al mismo Poder Judicial, Consejo Nacional de Magistratura, usted no me puede criticar porque el 75% fue electo de gente de carrera, no fue inventado. Yo hubiera querido ver a Ramón ahí o a Domingo Gil, pero yo saludo la elección de quienes fueron seleccionados porque es un concurso, es complicado, claro. No es fácil, es un organismo colegiado y en sentido general yo creo que la República Dominicana va a avanzar y están los mecanismos para que sigamos avanzando. Mire, con relación a la reforma de la ley policial, la reforma de la Policía Nacional, yo estoy plenamente de acuerdo con todos los planteamientos que usted ha externado y creo que es una necesidad que eso se produzca. Ahora bien, eso debe... Pero los policías, perdón que le interrumpa, el liderazgo policial también está consciente de que quiere mejores condiciones, claro, y que cambien algunos patrones que no le van a permitir dignificar la función, darle un estatus en la sociedad, claro, para poder ser ejemplos eso debe ir, en el ataque al crimen. Eso debe ir acompañado de una mejora sustancial de las condiciones materiales de existencia del policía. Absolutamente. Yo estuve en una relación armoniosa en mi administración, a mi paso por la Procuraduría General de la República con la Policía Nacional. Conocí, puedo decir, casi a fondo la institución de la policía por la relación que había. Y ciertamente, bajo las condiciones actuales en que vive el policía, ese tipo de situación que usted mencionó, el terreno es fértil para que se produzca. Claro. Un pobre policía nacional, raso de la policía, que gana 5,000 pesos mensuales, que tiene 3 muchachos, una familia, aún estando soltero, eso resulta insuficiente para poder vivir dignamente. De manera que independientemente de esos planteamientos que estoy 100% de acuerdo con ellos, eso debe ir acompañado de una mejora sustancial de las condiciones materiales de existencia del policía, porque bajo unas condiciones diferentes a las actuales, entonces sí, el Estado está en condiciones de exigirle al policía. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que, y tengo que hacer una salvedad, yo creo que el pasado jefe de la policía, Polanco Gómez, que no va a hacer justicia, hizo esfuerzos para mejorar la dignidad de los policías. Naturalmente, él no tenía toda la fuerza, ni siquiera todos los recursos, ni siquiera las normas que le permitieran. Quizás, una vez, por ejemplo, yo le decía a alguien, no, yo no voy a mandar papeles de recomendación, porque eso no está bien, pero entonces lo mandaban otros y lo hacían. Pero eso es una tontería, porque entonces me estoy indisponiendo. Lo ideal es que ningún político tenga que mandar una nota. Nosotros estamos estableciendo que eso sea un delito. A Polanco, por ejemplo, que es mi amigo, no le habría gustado, pero el actual tampoco quizás le gusta que le esté mandando eso, cuando hay un pobre policía en Jaina que no es amigo de ningún político, que no es amigo del jefe, y dure 9 años, 8 años, 7 años. Unos procedimientos reglados. No, es unos procedimientos reglados y nosotros vamos a establecer como un delito ese tráfico de influencia. Irrespetable. Es decir, quizás en el que hemos incurrido casi todos los políticos que hemos gobernado en el país, pero hay momentos en que las sociedades dicen no más. Y la verdad es que no más. No puede ser que una gente vea frustrada su carrera policial, que alguien que fue instruido por mí en la Academia Militar, al cabo de 18 años, sea mi jefe y él sea general y yo sea teniente coronel. Eso es absurdo. Eso es aniquilar una institución y la moral colectiva de esa entidad. Es así. Por ello nosotros vamos a insistir en eso. El presidente de la República está consciente y están consciente la comisión de reforma que designó el presidente de que el tema de las condiciones de vida es fundamental. Pero también está consciente de que no puede prevalecer un sistema de seguridad social manejado
con unos niveles de discrecionalidad al margen de las directrices estatales de lo que debe ser la seguridad social, y en consecuencia hay que poner el acento en el tema de que los policías tengan un horizonte de vida más seguro, más claro, más esperanzador, de forma tal que digan, no puedo cometer faltas porque voy a perder la oportunidad a los 20 años de un financiamiento de una vivienda sin intereses, de una serie de beneficios sociales, de retiro, de facilidades o incentivos para los estudios de mis hijos, etcétera, etcétera. Esos son elementos. Y aunque hace falta más policía, hay estándares internacionales de unos 200, 250 por cada 100.000 habitantes. En República Dominicana yo prefiero menos policía, mejores pagados y mejores entrenados. Colombia, Bogotá, por ejemplo, que es una ciudad de cerca de 10 millones de habitantes, tiene solo 17.000 policías. Ahora ellos saben dónde están esos 17.000 policías. Nosotros tenemos 30 y tantos mil policías. La tragedia es que un 20%, según datos publicados recientemente, aparecen en nómina, pero no se saben si están. ¿Usted sabe cuántos policías tiene el general Naranjo o el general, ¿cómo se llama? Rosso, que dirigió la operación contra el cartel de Cali? Ese señor es un ex general y ese señor tiene asignado 2 oficiales en su casa, 2 personas en su casa y el de más alto rango y 2 en su oficina. Y el de más alto rango es un sargento. En República Dominicana, un país mucho más pobre que Colombia, con menos conflictividad social que Colombia, resulta que en República Dominicana un ex general puede tener 10, 15, 7, 20, 14, no puede ser. Pero no puede ser que un congresista o un gobernador pueda tener 5 militares. Yo entiendo que hay dignatarios que merecen una cierta protección del Estado. Pero que usted me diga a mí que un empresario vaya a la gallera con un mayor o con un capitán, o que un coronel le esté manejando a un capitán empresario, eso es una vergüenza nacional. Y nosotros en la ley pretendemos enfrentar decididamente ese comportamiento. Que un jefe policial no le da de frente al aguijón porque va a chocar con actores y poderes fácticos muy fuertes, pues nosotros vamos a chocar, no importa el costo que tengamos que asumir. Porque eso hay que vedarlo, eso hay que impedirlo, eso hay que prohibirlo. Eso es, si se quiere, un insulto. Que el patrimonio público... ¿Quién le dijo a usted que los empresarios necesitan policía? Que paguen un policía privado y que la policía tenga una agencia que cobre por el entrenamiento. En Colombia, ningún empresario, a menos que haya una decisión judicial por una amenaza comprobable, le da por un periodo determinado una seguridad. Pero usted no me puede decir a mí que es cierto que en un supermercado o en un centro comercial determinado hayan 4 policías y te den el saludo. A mí me lo han dado. Y yo, no me dé saludo, yo no soy militar. Salúdame con un abrazo, como hermano, como ciudadano. ¿Y tú qué eres? Ah, no, yo soy capitán, pero estoy aquí, usted sabe. Ay, ¿a quién usted está asignado? Estoy asignado al jefe tal. Entonces el jefe tal lo tiene ahí. Le dan un incentivo y el jefe tal algo recibe a cambio. O amistad, o una canonjía, o un beneficio. Eso no está bien. Pero no está bien que en un país el hijo de un alto oficial cobre en la institución policial. Mejor que le den un bono económico mensual a la clara para estudios si tiene un buen desempeño académico. Pero no puede ser que el hijo del coronel tal sea ya militar o policía solo por el hecho de serlo. Entonces nosotros tenemos que saberlo, en qué se están gastando esos recursos económicos, esos recursos policiales. Y eso al fin y al cabo va a beneficiar que quien vaya a la academia militar o el joven que decida consagrar su vida a la Policía Nacional diga, yo voy a estar en esta institución porque hay menos privilegios, porque hay dignidad y porque me dan un trato digno y tendré un retiro decoroso como se merece en un Estado social y democrático de derecho. Profesor, interesantísimo todo esto y son cosas de irrefutable realidad en los institutos policiales y castrenses de República Dominicana. Pero vamos a hacer una breve pausa. Cada vez menos. Vamos a hacer una breve pausa para seguir enfocando otro aspecto interesantísimo que incluso está contenido en la ley del Ministerio Público, que es la Policía Técnica de Investigación Judicial. Volvemos.
En la pausa se nos quedó en el tintero un tema también de trascendental importancia y que envuelve a la Policía Nacional en su relación con el Ministerio Público. A nuestro paso por la Procuraduría General de la República, con el respaldo irrestricto tanto del Senado de la República, de lo cual usted fue un actor fundamental, pero ya en la Cámara de Diputados en esa ocasión, como presidente de la misma, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es un paso importantísimo y trascendental, tal y como usted decía, porque le da estabilidad y crea la carrera del Ministerio Público en República Dominicana, se creó la Policía Técnica Judicial. Vino una gran discusión nacional y el presidente de la República observó la ley del Ministerio Público. Obviamente, esa observación se cayó y la ley del Ministerio Público se convierte en ley de manera definitiva. Es decir, en la Ley Orgánica del Ministerio Público está establecida la Policía Técnica de Investigación Judicial. No se ha podido entrar en vigencia, en nuestra administración no se pudo entrar en vigencia, aún en esta administración tampoco se ha podido establecer esa policía, que sería un elemento clave y fundamental, sobre todo para disminuir de manera dramática los niveles de impunidad que todavía existen en República Dominicana. En la reforma policial se contempla la creación de la Policía Técnica de Investigación bajo la égida del Ministerio Público, o ¿qué visión se tiene? ¿Se va a derogar esa parte de la Ley Orgánica del Ministerio Público? El proyecto de ley contempla la supremacía del Ministerio Público en el proceso investigativo criminal. Quizá lo menos relevante sea el nombre de una policía técnica, de una policía tal, pero establecer la supremacía como principio del Ministerio Público. Que lo da la Constitución. Civil acusadora de todo el proceso investigativo y lo que le da legalidad al proceso incluso. En ese sentido nosotros estamos cuidando que el diseño final del producto legislativo sea un producto que preserve o que responda a las orientaciones constitucionales. Y esa supremacía está establecido por mandato constitucional, pero también por principio democrático, la visión de la mayoría de los actores que estamos en esa comisión bicameral de diputados y senadores que estudia el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Tiene la particularidad de que es orgánica, al igual que la del Ministerio Público, por eso tenemos que garantizar la coherencia entre la Constitución, aquella ley anterior y esta, porque cualquier determinación podría entrañar algún tipo de efecto derogatorio con respecto a otros institutos creados en esas normas, digamos, que ya existen. No, yo creo que no hay un modelo único en el tema de la investigación. Hay países que tienen un modelo y le ha funcionado, hay países que tienen otro modelo y le ha funcionado. Nosotros lo que hemos tenido ha fallado en algo y por tanto creo que se ha intentado ser creativo, amparado en algunos postulados de tipo legal, tipo constitucional, de las sociedades más democráticas del mundo, más garantistas, y en ese sentido yo creo que por ahí es que va la tendencia en la aprobación final de este producto legislativo. En ese mismo aspecto relativo a la Policía Técnica de Investigación, yo coincido con lo que usted plantea de que quizás no hay un modelo único. Lo importante quizás ahí también será ese eje que usted ha repetido en su discurso de la transparencia y de lograr que las leyes no sean leyes mentiras. O sea, exacto, que no sea simplemente proclamar una cosa, sino que va a depender mucho de la ejecución. Entonces, por ejemplo, incluso yo creo que a pesar de que hay una ley, la ley del Ministerio Público, que prácticamente no se ha podido aplicar, yo creo que es una disposición que es candidata a un amparo de cumplimiento. Sí. Pero también yo creo que este tipo de temas hay que abordarlo con madurez. Y yo veo que lo que se está impulsando es precisamente la discusión de esos temas que parecen detalles, ¿no? Como todo eso que usted mencionaba de la administración policial, de las compras,
de que haya un orden y que haya un gobierno. Los reglados en el sistema de ascenso. Un gobierno de la seguridad. Y ese es un punto que yo quería tratar brevemente con usted. Porque uno de los puntos que yo veo siempre en la discusión del proyecto de la reforma policial es la conformación del Consejo Superior Policial. Que para mí es un atentado al principio de la jerarquía. Yo recuerdo una propuesta. O sea, el principio constitucional de jerarquía establece, o sea, la policía es una dependencia jerárquica del Ministerio de Interior. En la medida en que tú le creas un cuerpo en el que el Ministerio de Interior está en desventaja, entonces está atentando contra el principio constitucional de garantía que consagra el artículo 138. Lo que yo he estado explorando, lo que hemos estado explorando en la comisión, yo tengo una posición personal, ¿verdad? Es un colectivo, yo solo dirijo la comisión. Mi opinión no compromete a la comisión, la decisión es de un colectivo. Pero hemos observado que no existe Consejo Superior Policial en ninguna parte de América Latina. Para mí eso es... Es una creación dominicana que está desde la ley anterior. Sí. Hay quienes defienden que debe haber mayor presencia civil, algunos hablan de que para garantizar un estatuto de carrera policial que no debe depender de la discrecionalidad de un jefe, sino que debe operar de manera automática, sin, que este se portó bien o mal, no, aumentale el sueldo, ponle una medalla, pero no me acelere los ascensos para que el que tiene menos tiempo esté más alto que el que... Porque siempre habrán argumentos para justificar decisiones arbitrarias y contrarias a las normas estatutarias o legales. En ese sentido, hay un consejo que está planteado que establece la jerarquía del presidente del mismo consejo, que es el ministro del Interior, refuerza con claridad, con visibilidad, la supremacía del ministro del Interior. Hay quienes entienden, por ejemplo, la consulta que hemos hecho con colombianos, peruanos y con otros países, es de que entienden que el Ministerio Público no debe ser parte de un consejo de superior policial. Sí, tiene que ver con la parte administrativa de la policía. Administrativa, y que el Ministerio Público, incluso en cualquier país democrático, puede decir: aquel policía viola la ley, lo puedo apresar sin necesidad de que le den de baja, o puedo investigarlo si ha cometido un delito, si se ha enriquecido ilícitamente, si utilizó irracionalmente la fuerza. Por ejemplo, la República Dominicana sigue siendo el país con mayor cantidad de personas que se colocan en las estadísticas de homicidio caído en intercambio de disparos. Algo está fallando. Hay muchas armas en la población, hay que desarmar, hay un uso irracional. Es que es una cultura en la policía, la cultura de matar al delincuente, sobre todo de matar al delincuente pobre, al delincuente que no tiene quien le escriba, como decía García Márquez, el que el coronel no tiene que le escriba. En ese sentido hay que ver muchos aspectos, y si yo particularmente, como miembro de un partido que dice ser progresista, como progresista tengo que defender de manera preeminente a los excluidos, profesor, a los que tienen menos oportunidades de acceso al poder y a la fortuna del destino. Profesor, la verdad que principalmente podemos hablar con Julio César podemos horas y horas, horas y horas, y el tiempo nos resulta insuficiente. Pero usted tendrá que hacer un compromiso con nosotros hoy. Hay muchos temas pendientes sobre el tapete, en los cuales usted también juega un papel fundamental y de los cuales usted es uno de sus mentores principales. Entonces nos comprometemos frente a la teleaudiencia principalmente que la conforman público dominicano y público del exterior, una gran audiencia en los Estados Unidos, en Centroamérica, América del Sur y en Europa, que usted se comprometa formalmente a venir nueva vez, principalmente para que sigamos discutiendo y educando a la ciudadanía sobre temas tan importantes como lo que usted acaba de exponer aquí en Principalmente. Estamos profundamente agradecidos y hacemos el compromiso desde hoy que usted vuelve, inmediatamente logremos compatibilizar su agenda, a hacer otro programa aquí en Principalmente. Estoy comprometido principalmente a volver a Principalmente. Muchas gracias.